Capítulo 89, Cadena Perpetua, Parte 4, Lavenham, Suffolk 3:30 AM. Apenas hubo un crujido cuando los dos hombres aparecieron en la calle, y antes de que cualquiera de ellos pudiera parpadear, todas las fuentes de luz explotaron simultáneamente. Debería haber sido lo suficientemente fuerte como para despertar a los vecinos, pero ni siquiera se oía el sonido del viento. Ya no. Bedivere comenzó a moverse, utilizando la oscuridad que lo rodeaba como disfraz. Y aunque la mente de Augustus le gritaba que abandonara el barco, él lo siguió de todos modos. Habían pasado casi 48 horas desde que Bedivere anunció la desaparición de Yaxley. 48 horas en las que a ninguno de los hombres se les había permitido comer ni dormir. La situación era demasiado grave como para perder tiempo en tareas inútiles. El hijo de Bedivere había intentado seguir sus pasos, pero simplemente no estaba hecho para ello. Había una razón por la que los inefables eran tan temidos, incluso por sus colegas. Estaban lejos de ser el mago normal. Su falta de necesidad de descanso o sustento era simplemente la punta del iceberg en que los había convertido su trabajo. Se habían aparecido por todo el país, buscando en todas las casas seguras de los caballeros de Valpurgis que Bedivere conocía. Y cuando esa búsqueda los dejó con las manos vacías, se vieron obligados a iniciar una vigilancia sobre todas las familias de la organización, registrando sus idas y venidas con la esperanza de encontrar un lugar que vinculara a alguna de las familias. La mayoría de las familias de la organización eran bastante públicas. Ricos o poderosos o ambos, no había sido difícil seguir sus rastros y comenzar el reconocimiento. Solo hubo una familia que resultó ser complicada para ellos, los Snide. Era un nombre que Augustus nunca había escuchado antes de comenzar su trabajo encubierto con los mortífagos. Nunca había conocido a un Snide en Hogwarts ni en el ministerio. No había Snides en el Departamento de Misterios, Azkaban, el Callejón Diagon, Hogsmeade o cualquier otro lugar donde comúnmente se pudiera encontrar un mago. Había llegado al punto en que Augustus había pensado que el nombre era otra tapadera que Deimos y Phobos empleaban para proteger sus identidades de un mortífago abiertamente curioso. Pero ese no fue el caso, no según Bedivere. Los Snide eran una familia, está bien. Simplemente ninguno con antecedentes. Apenas había información sobre ellos en el ministerio, nada más que sus certificados de nacimiento y defunción, así como sus declaraciones de impuestos. No hay información sobre su historia familiar u ocupaciones actuales. Ni siquiera una sola foto de ellos. Para la mayoría de la población, los Snide no existían. Y los que se enteraron de su existencia nunca los encontraron lo suficientemente relevantes como para recordarlos. Augustus había pensado que Bedivere Parkinson era inmune al miedo. Un mortífago y jefe del Departamento de Misterios, lo había visto enfrentar al Señor Oscuro mientras estaba furioso sin siquiera parpadear. Lo escuché hablar sobre todas las monstruosidades que hay en lo profundo del Departamento de Misterios con un tono frío y calmado. Este era el hombre que hablaba de derrotar al Señor Oscuro como si fuera una conclusión inevitable. Otra pequeña tarea en su lista de tareas pendientes. Y, sin embargo, mientras hablaban del señor Snide durante el día anterior, Augustus no pudo evitar ver una pizca de vacilación en lo profundo de los ojos de Bedivere. Pero mientras Bedivere estaba preocupado por el señor Snide, Augustus estaba preocupado por el propio Parkinson mayor. Cada momento que pasaba en su presencia, no podía evitar estar nervioso. Incluso si no fuera un indescriptible y no hubiera superado la necesidad de dormir, Augustus habría elegido sucumbir a la locura por falta de sueño en lugar de cerrar los ojos con Bedivere en la misma habitación. Nunca confiaría en ese hombre. En lo más mínimo. Pero la amenaza del Señor Oscuro era una que no podía ser ignorada. Una vez que el Señor Oscuro haya sido tratado de una vez por todas, su atención volverá al hombre que lo dejó pudrirse en el infierno durante 15 años. Pero hasta entonces, no estaba dispuesto a quedarse quieto y esperar a que el Señor Oscuro conquistara Gran Bretaña y volviera a ponerle las manos encima. Se suicidaría antes de regresar a las garras del Señor Oscuro. Desgraciadamente, le gustaba vivir. Lo que significaba que no tenía otra opción que unirse a la misión suicida de Bedivere. Y lo extraño era que, aunque odiaba al hombre, no podía evitar ganar confianza en su misión cada vez que Bedivere hablaba. Había una certeza en ello, un poder en sus palabras que le hacía creer que matar al Señor Oscuro era algo factible y no el sueño de un hombre muerto. Bedivere llegaría a arrepentirse de haberle dado esa confianza. Los dos caminaron durante unos minutos antes de finalmente encontrar la casa que habían elegido.
Había sido uno de los 4 donde varios caballeros se habían reunido a lo largo del día. Y después de buscar entre los otros 3, esta era la opción más probable para la ubicación de Jaxley. Las poderosas protecciones irradiaban alrededor del perímetro, prometiendo una muerte espantosa y tortuosa para el mago lo suficientemente tonto como para traspasar la propiedad. Los 2 inefables inmediatamente se pusieron a trabajar en las barreras. Les tomó más tiempo de lo que a su orgullo le hubiera gustado, pero finalmente, ambos hombres lograron pasar las barreras sin derribarlas por completo ni alertar al mago que las había lanzado. Había algunas trampas más colocadas alrededor de la entrada, la mayoría de las cuales Bedivere y Augustus notaron y desactivaron antes de que pudieran activarlas. Sin embargo, hubo una pareja que los obligó a actuar. Cuando finalmente entraron a la casa, después de haber cruzado otro conjunto de barreras, las túnicas de Augustus estaban llenas de agujeros y cubiertas con un líquido extraño, potencialmente tóxico, mientras que el brazo derecho de Bedivere estaba cubierto de cortes profundos y su rostro estaba negro después de haber sido recubierto con penuano polvo de oscuridad. Este debe ser el lugar, dijo Bedivere, curándose rápidamente el brazo, aunque el polvo de su cara no parecía ser tan fácil de quitar. Augusto asintió. En comparación con todas las otras casas seguras que habían visitado, esta era, con diferencia, la mejor protegida de todas. Mientras que los demás tenían algunas barreras para mantener alejados a los intrusos, no eran barreras letales. Tampoco eran tan complicados de desmontar como los demás. La única razón por la que se podía proteger a este con tanta ferocidad era para proteger un tesoro valioso. Tomaré el primer piso, dijo Augustus. Busca en la planta baja. La casa estaba oscura y fría, y aunque Augustus estuvo tentado de iluminar su camino con su varita, temía que eso solo pudiera resultar en que una de las protecciones de los caballeros lo activara y potencialmente lo matara. Cada paso que daba hacía que toda la casa temblara y crujiera, como un piano gigante donde cada centímetro era una nota diferente. Incluso después de silenciar sus zapatos y colocar un hechizo ingrávido en su cuerpo, el suelo de alguna manera sintió donde estaba y cantó en consecuencia. Revisó minuciosamente cada habitación, luchando contra algún que otro muñeco maldito que llevaba un cuchillo que honestamente debería ser demasiado pesado para transportarlo, y evitando las barreras que incendiarían toda la casa o harían que implosionara sobre sí misma. En el fondo de su mente, Augustus sabía que había trampas similares abajo esperando a Bedivere, algo así como cuchillos voladores o sofás carnívoros. Pero no le quedó nada que hacer más que rezar a la magia y al destino para que si el anciano activaba una trampa, no fuera una que los matara a ambos. Solo cuando empezaba a llegar al dormitorio principal Augustus se detuvo. Había algo en la habitación, el poder que irradiaba no se parecía a nada que hubiera sentido antes. Simplemente caminar hacia adelante se sentía como si estuviera bajo el agua, tratando de caminar en el fondo del océano. La habitación estaba vacía. No es que no hubiera barreras que lo protegieran. Pero no había cama. Sin mesita de noche. Sin cajones ni ningún tipo de mueble. Nada más que una pequeña caja fuerte, apenas del tamaño de una pequeña caja de herramientas, situada en el centro de la habitación. No tenía nada de especial. Casi parecía como si ya estuviera medio abierta. Y, sin embargo, una voz en el fondo de su mente sabía que era lo más peligroso de la casa. Augustus llamó a Bedivere, y cuando el anciano finalmente llegó a la habitación y echó un vistazo a la caja fuerte, su expresión parecía tan preocupada como la de Augustus. ¿Puedes sentirlo?, preguntó. Sí, respondió Bedivere. Levantó la mano y tocó el aire de la habitación, sus dedos se movían a través de hilos invisibles frente a ellos. El Horrocrux está dentro de la caja fuerte. ¿Tiene alguna idea sobre cómo superar sus protecciones? Algunos, aunque no estoy completamente seguro de ninguno de ellos. Sería mejor si continuaras buscando en la casa sin mí. Augustus alzó una ceja hacia el anciano. No deberíamos trabajar juntos en esto. Corban todavía podría ser una espina clavada en nuestro costado si no lo encontramos, dijo Bedivere. Hay un sótano oculto. Estaba en medio de desmantelar las barreras que protegían la puerta cuando me llamaste. No. Tengo dudas de que encontrarás a Corban allí. Augusto apretó los dientes. La búsqueda de Jaxley fue una artimaña, significativa, pero de todos modos para alejarlo del Horrocrux. Aún así, asintió y fue a continuar el trabajo de Bedivere abajo. La mayoría de las barreras habían sido eliminadas, solo quedaban unos pocos cabos sueltos que debían manejarse antes de que las defensas cayeran por completo.
Y aunque su interés permaneció arriba con la espeluznante caja fuerte, Augustus abrió la puerta y bajó las escaleras. Lo olió inmediatamente. Una cosa era ver un sótano y ver lo sucio y repugnante que estaba, y otra completamente distinta olerlo. Si bien no es tan horrible como los dementores, no se queda atrás. No había luz en la habitación, pero aún así Augustus podía ver todo lo que necesitaba. Un pequeño taburete, una mesa cubierta de instrumentos y Corban Jaxley colgado de una cadena que saltaba del techo. Su brazo de metal no estaba por ningún lado. Estaba desnudo. Rodeado de nada más que su propia orina y mierda. Jaxley estaba temblando, sus ojos estaban tan hundidos en sus órbitas que solo el blanco era visible. Estaba mucho más delgado de lo que recordaba y estaba de puntillas. Debió estar mucho tiempo en esa posición porque ya estaban desfigurados y cubiertos de sangre. Lo peor de todo fue el estado del resto de su cuerpo. Cubierto de mugre, había muy pocos centímetros de su cuerpo que no estuvieran estropeados por cicatrices o perforados por heridas abiertas. A Augustus Rookwood no le gustaba Jaxley, pero no pudo evitar sentirse horrorizado por la escena que tenía delante. Corban, dijo, solo para arrepentirse inmediatamente. Jaxley comenzó a agitarse, chirriando sonidos inhumanos que parecían provenir de su misma alma. Mientras convulsionaba, comenzó a rasgarse la piel de las muñecas, dejando entrever los huesos y músculos que había debajo. Su cuerpo se quebró de maneras horribles, retorciéndose en formas que Augustus no había pensado que fueran físicamente posibles. Y Augustus no pudo hacer nada más que quedarse allí en estado de shock, sintiendo que se le helaban los huesos al verlo. Una vez que finalmente se recuperó, fue hacia Jaxley y trató de calmarlo, solo para recibir una patada en el estómago y un chillido tan fuerte que hizo que le zumbaran los oídos. Con el corazón apesadumbrado, Augustus sorprendió a Jaxley. Observó cómo su cuerpo se desplomaba abruptamente, despojado de toda la vida que alguna vez tuvo. Casi sentí como si lo matara. Los oídos de Augustus todavía zumbaban y su visión se volvió borrosa. Todo el sonido cesó y todo lo que había en la habitación desapareció. Todo menos el cuerpo colgado de Jaxley. Se sintió entumecido mientras caminaba hacia adelante y quitaba la cadena que mantenía a Jaxley hacia arriba. La repentina caída tomó por sorpresa a Augustus, y aunque intentó usar su magia para atraparlo, el cuerpo cayó al suelo con un ruido ensordecedor. Tragándose el nudo en la garganta, Augustus lo levitó y comenzó a subir las escaleras de regreso a la planta baja. Intentó pensar en las palabras que le diría a Bedivere. Una forma de expresar lo que había visto allí abajo. En su tiempo con los inefables y los mortífagos, nunca tuvo algo que le helara la sangre tanto como lo que había visto en ese sótano. No había forma de expresarlo con palabras. Demasiado conmocionado por lo que había visto, apenas sintió temblar el suelo hasta que la cocina explotó a su alrededor. El cristal se rompió y de repente todo se lanzó por todos lados. Augustus apenas logró protegerse a sí mismo y a Jaxley. Antes de que dos hombres saltaran por las ventanas y comenzaran a lanzarles maldiciones. Dejando caer el cuerpo de Jaxley, Augustus apuntó su varita al hombre más cercano y obligó a que toda la sangre saliera a través de sus orificios. Boca. Orejas. Ojos. Flotó en el aire, desangrado y completamente sin vida. El otro hombre logró lanzarle algunas maldiciones, un par de ellas golpearon su hombro y pierna respectivamente antes de que levantara otro escudo. Y una vez que vio su oportunidad, Augustus tiró del hombre hacia adelante antes de transfigurar y animar cada una de sus extremidades en serpientes gigantes que devoraban su cuerpo. El hombre chilló y gritó, pero Augustus lo ignoró cuando encontró el cuerpo de Jaxley, colocó el collar de traslador alrededor de su cuello y lo activó. Desapareció con un crujido, pero su trabajo aún no estaba terminado. Comillas Parkinson Augustus gritó cuando llegó al segundo piso, corriendo hacia la habitación principal solo para inmediatamente estallar en un enorme vacío. No estaba cayendo, estaba flotando. Y a su alrededor había millones de líneas volando a velocidades más allá de lo que había sentido antes. Runas. Sellos. Jeroglíficos de tipos que nunca antes había visto. Todos ellos revueltos al azar, eternamente. Y en el medio estaba Bedivere. Mientras Augustus flotaba caóticamente, sin siquiera lograr quedarse quieto, Bedivere parecía como si todavía estuviera sentado en el suelo, con los ojos cerrados y completamente concentrado. Agitando su varita de una manera que un hombre de 100 años no debería poder hacer. Parecía como si estuviera intentando poner las runas en el orden correcto, solo que eran demasiado rápidas. Incluso para él.
Deténlos a raya. La voz de Bedivere sonó en sus oídos, incluso cuando el anciano mantenía la boca cerrada. Y antes de que Augustus pudiera hacer o decir algo, lo arrojaron fuera de la habitación y lo estrellaron contra la pared justo enfrente de la puerta. Sin querer destrozar su mente. Pensando en lo que había visto, Augustus inmediatamente corrió escaleras abajo donde ya había 3 hombres dentro de la casa. Los caballeros debieron haber llamado a todo su ejército de matones porque no importa cuántos Augustus derribaron, 5 más tomaron su lugar. Y aunque el tratamiento que Bedivere le había estado dando había hecho maravillas en su mente, cuerpo y magia, todavía estaba muy lejos de su potencial anterior. Los matones eran duelistas decentes. Sus maldiciones eran fuertes y sabían moverse rápidamente. Pero Augustus nunca había creído firmemente en el uso de la lista común de hechizos ofensivos y defensivos. Nunca había tenido un objetivo perfecto para confiar en ellos. Y como alguien que pasó la mayor parte de sus años estudiando las formas más oscuras y avanzadas de la magia, le había gustado mucho emplear esos métodos en su arsenal. La mayoría de la gente los llamó bárbaros. De pesadilla. Había una razón por la que se había ganado la reputación de Hermes. Incluso algunos de los inefables estaban inquietos por la forma en que torció lo que se consideraba magia aceptable y la hizo parecer más macabra que cualquier arte oscuro. Augusto se enorgullecía de ello. No supo cuánto tiempo los mantuvo a raya. Le pareció una hora entera, pero dudaba que fueran más de 10 minutos. Los signos de su tiempo en Azkaban comenzaron a mostrarse, y de manera lenta pero segura, cada hechizo que lanzó comenzó a pasarle un precio cada vez mayor. Lo estaban empujando lentamente hacia arriba. Y a medida que empezó a perder su ventaja, más y más hombres entraron a la casa. Estaba inmovilizado. Y aunque una parte de él quería usar su traslador para escapar y dejar que Bedivere se las arreglara solo, corrió escaleras arriba antes de volar el techo y dejar que todo se derrumbara debajo de él. Comillas Parkinson, gritó Augustus, golpeando la puerta que ahora estaba cerrada y trabada. No hay más tiempo. Una fuerte explosión sacudió la casa. Los escombros de las escaleras chocaron contra la pared, rompiéndola fácilmente. Augustus se volvió inmediatamente y sus ojos se encontraron con el primero de los matones. Levantó su varita y ejecutó un golpe fuerte antes de retroceder. La maldición golpeó al hombre y sintió los efectos de inmediato. Cayó al suelo, agarrándose el pecho mientras gritaba a todo pulmón. Los 2 hombres que habían subido detrás de él lo miraron con miedo, y Augustus aprovechó la oportunidad para lidiar con ambos antes de destruir el rellano del segundo piso. De repente, se escuchó un sonido aplastante y Augustus vio el corazón que latía a gran velocidad a su lado, estrellándose contra la pared. Empezó a golpearlo una y otra vez. Y el último matón se quedó mirando en estado de shock, todavía vivo e incluso con el enorme agujero en su pecho que mostraba donde solía estar su corazón. Hubo un fuerte grito desde abajo, y antes de que Augustus pudiera hacer algo, sintió una mano agarrar su hombro y girarse en el acto. El viaje no fue fácil, sintieron como si estuvieran rebotando por un pasillo, golpeando cada pared antes de aterrizar forzosamente en el frío piso del Palacio de Parkinson. Y, sin embargo, de alguna manera, Bedivere Parkinson logró aterrizar sobre sus 2 pies. No parecía molesto en lo más mínimo por su situación. Comillas, ¿lo obtuviste?, preguntó Augustus mientras se levantaba. Sí, dijo Bedivere, sacando un relicario y un mapa de su bolsillo. Y parece que Corban logró terminar de rastrear los otros Horrocruxes. ¿Dónde está? Lo envié adelante, dijo Augustus, logrando mantener la voz firme. Pero los caballeros fueron bastante minuciosos con él. No está en condiciones de nada. No lo estará por un tiempo. No importa, dijo Bedivere con indiferencia. Ya no tiene un papel fundamental que desempeñar. El silencio se prolongó y Augustus pudo ver la mente de Bedivere corriendo desenfrenadamente. Comillas, ¿qué es lo siguiente?, preguntó, sin apreciar que lo dejaran fuera. Recuperamos esos Horrocruxes. Departamento de aplicación de la ley mágica 6:50 p.m. Harry rascó el piso debajo de él, apenas sintiendo la sensación húmeda y pegajosa en sus dedos mientras miraba las barras que lo mantenían confinado. Después de Grimmauld Place, se había prometido a sí mismo que nunca volvería a terminar dentro de una celda. Y por un momento, casi había creído que podría conservarlo. Era fácil ignorarlo cuando estaba en la sala de interrogatorios. Fingir que no lo habían atrapado. Pero después de que Bones lo visitó y los guardias finalmente lo llevaron a su celda, la realidad de todo repentinamente se derrumbó sobre él. Lo habían hecho desfilar por el DML, dejando que todos los aurores observaran mientras cruzaba el bullpen,
con las manos y los pies encadenados. Incluso Dumbledore estaba allí por alguna razón, dándole su habitual mirada de tristeza antes de que se lo llevaran. Y una vez que cerraron la celda y finalmente le dieron un poco de comida, lo dejaron solo. Sin nada que hacer más que pudrirse con sus propios pensamientos. Estaba hambriento. Después de más de 2 días sin sustento, su estómago había comenzado a canibalizarse. Pero después de 2 mordiscos, la célula empezó a girar. Si su estómago tuviera algo dentro, Harry probablemente lo habría vomitado. Y después de eso, dejó su plato intacto. Pasó un día completo y aún así ni siquiera lo había mirado. Por más hambriento que estuviera, su cuerpo continuaría rechazando la comida. Cualquier intento de conciliar el sueño había sido tan inútil como cualquier otra cosa que intentara. Y mayúscula. Ahora, después de estar despierto por Dios sabe cuántas horas, ni siquiera sentía el control de su cuerpo. Como si estuviera demasiado cansado para moverse, dejándolo atrapado dentro de su propia mente. Su misma alma se sentía como si estuviera flotando justo encima de su cuerpo. Quería dormir. Necesitaba dormir. Pero su mente no le dejaba descansar. Bones no lo dejaba descansar. Ella estaría horrorizada por lo que te has convertido. Siguió repitiendo la conversación en su cabeza. Una y otra vez. La mayor parte del tiempo se sentía como si lo hubieran devuelto a la memoria. Verlo desarrollarse desde su propio cuerpo. Oírse a sí mismo decir todo bien. Pero finalmente, dejó de ser Amelia a quien estaba viendo. No era Amelia a quien le hablaba y le decía esas cosas horribles. Era Susana. Otras veces era su madre. Su padre. Miguel. Theo. Pensamiento. Ginny. Señora Weasley. Y todo empeoró cuando dejaron de seguir su guión. No eres hijo mío, ¿quién querría ser amigo de alguien como tú? Hermione tenía razón. Eres un monstruo. Amelia había dicho esas cosas para intentar obligarlo a confesar. No eran reales, no deberían haberle afectado. Y, sin embargo, no podía pensar en nada más. Le había costado todo lo posible no replicar. No dejarse llevar y arriesgarse a decir algo de lo que acabaría arrepintiéndose. No había dejado de sentir ese dolor constante en el pecho, una sensación de ardor crudo que dolía más que cualquier maldición. Lo que estás haciendo no la enorgullece, no honra a su memoria. Se sentiría menos insultada si te pararas frente a su tumba y me haces encima. Amelia. Tenía que haber estado mintiendo. Susan fue asesinada por su culpa. Ella no habría querido que él se sentara y la olvidara. Seguir adelante y fingir que él no fue la razón por la que murió. Ella hubiera querido vengarse. Ella hubiera querido que Montague sufriera. Para que todos sufran. ¿Bien? Si realmente quisieras honrar la memoria de Susan, confesarías y admitirías que eres culpable. Quería gritar. Incluso ahora que estaba solo, quería gritar que ella estaba equivocada. Que no conocía a Susan. No sabía lo que tenían. Quién era ella en realidad, pero la conocía siquiera. Solo había empezado a hablar con ella alrededor de octubre, ni siquiera 2 meses completos antes de que ella muriera. Y Amelia, ella era su tía. La persona que había observado a Susan creció. ¿Quién hablaba con ella? De todo. ¿Quién realmente había pasado suficiente tiempo con ella para saber lo que realmente estaba pensando? ¿Cómo podía decir que conocía a Susan mejor que ella? ¿Quién era él para decir que estaba equivocada? Pero si realmente crees que estás haciendo lo correcto para Susan, ya estás demasiado arruinado para que te arreglen. Quizás lo era. No pudo evitar soltar una risa amarga ante ese pensamiento. Joder, después de todo lo que le había pasado, no encontraba mejor explicación. Los Dursley. Montesco. Tomás. Los Dementores. Junior. Snape. Todos lo habían jodido demasiado como para siquiera pretender que todavía era una persona normal. No podía pasar 5 minutos con sus propios amigos antes de explotarles. No podía soportar que alguien lo mirara de manera incorrecta sin sentir la necesidad de tomar su varita y maldecirlo hasta que pidiera perdón. No podía dejar de decepcionar a todos los que intentaban preocuparse por él. Y fue entonces cuando el desagradable pensamiento comenzó a aparecer en su mente, la pregunta de si Amelia realmente tenía razón. ¿Qué había logrado realmente en los últimos 4 meses? ¿Demonios, toda su vida? Nada. Había hablado de honrar a sus padres. Y a Susan. Haciéndolos sentir orgullosos. Hacer que su sacrificio valga la pena. Y todo lo que había hecho era lanzarse a matar, corriendo en círculos y fingiendo que no lo estaba disfrutando todo. No se había vuelto mejor que Montague o Snape o cualquier otra persona. Y no tenía a nadie a quien culpar excepto a sí mismo.
Quizás lo mejor para todos era que siguiera encerrado. Derriba a Montague. Con él y haz que ambos se pudran en el infierno. ¿Cuál era el punto de fingir que esto se trataba de algo más que eso? Sabía que Montague estaba detrás del ataque a las 3 escobas. No habría una forma más fácil de destruir su vida y vengarse que contárselo a los aurores y acabar de una vez. Ni siquiera pediría su liberación. Ni siquiera una sentencia más leve. Quizás solo para la celda con menos dementores a su alrededor. Harry dejó de arañar el suelo. Aturdido, levantó la mano y vio los restos destrozados de sus uñas. Toda su mano estaba cubierta de sangre. Solo deseaba poder sentir el dolor que debería haber acompañado. Hubo una repentina conmoción justo afuera del pabellón de celdas. E incluso en su estado de cansancio, Harry sintió que las advertencias en su cabeza estallaban. Inmediatamente se puso de pie, escuchando los gemidos ahogados provenientes del exterior mientras algunos de los otros prisioneros a su alrededor comenzaron a alborotarse. Todo no pudo haber durado más que unos pocos segundos, demasiado cortos para que ocurriera una pelea de hechizos real, y antes de que se diera cuenta, la puerta que daba al exterior se abrió silenciosamente. Nadie entró, al menos Harry no pudo ver a nadie al principio. Pero cuando escuchó los pasos, inmediatamente se agitó. Girando rápidamente la cama de lado, Harry se arrodilló detrás de ella, sin siquiera tratar de mirar a través de los pequeños espacios entre la base y el colchón y ver lo que estaba pasando afuera. Cerró los ojos, dejando que los latidos de su corazón se relajaran hasta que apenas pudo sentirlos. Cuando de repente se abrió una puerta. Era demasiado ruidoso. Demasiado cerca. Tenía que haber sido su celda. Potter, susurró una voz. No parecía contento. Deja de esconderte, idiota. Harry no sabía por qué, pero casi podía ubicar la voz. Lo había oído antes, pero no lo recordaba bien. Por lo que sabía, podría haber sido algún estudiante cualquiera de Hogwarts o el propio Señor Oscuro. Pero esconderse no era una opción. Si quienquiera que estuviera allí realmente quisiera, podría obligar a Harry a salir. Se puso de pie, mirando fijamente el espacio vacío frente a él donde supuso que estaba parado el hombre. Bueno, ¿vienes o no?, preguntó la voz. 1.000.000 de pensamientos pasaron por su mente. Todo esto podría ser una trampa de Montague o Voldemort o cualquier otra persona. O podría ser Bedivere rescatándolo. O Scrimgeour tratando de hacerlo hablar. O tal vez algo completamente distinto. Su mente repasó sus opciones, tratando de idear un plan para cada escenario posible. Este podría incluso ser algún auror aleatorio que Junior maldijo para ayudarlo a salir del DML. Pero cuanto más tiempo perdía, más presión sentía. Con el reloj corriendo sobre él y la posibilidad muy real de que se convirtiera en un postre de mentor, tomó su decisión. Está bien, dijo Harry, sintiendo inmediatamente los efectos de un hechizo de desilusión en todo su cuerpo. Pero aunque era invisible, no fue suficiente para detener el alboroto masivo de los prisioneros cuando se dieron cuenta de que uno de ellos estaba escapando. Recorrieron todo el pasillo y llegaron a la puerta antes de que la voz comenzara a lanzar un montón de hechizos. Las puertas de todas las celdas comenzaron a abrirse, y aunque los demás no tenían varita, fue suficiente para provocar un disturbio masivo. Pero antes de que alguien pudiera siquiera pensar en correr hacia la puerta, Harry sintió una mano agarrar su camisa y tirar de él a través de la puerta antes de cerrarla detrás de él. Por aquí, dijo la voz, y después de que su salvador envió un par de hechizos a la puerta, los dos comenzaron a escapar. El DML era un laberinto, lleno de aurores yendo y viniendo de cada corredor. Los obligó a estar muy callados, y como ambos eran invisibles, Harry casi pierde a su salvador unas 4 veces antes de que los dos se dirigieran al depósito de pruebas. Solo tenemos unos minutos, le informó la voz. La puerta del calabozo explotará pronto, atrayendo toda la atención de los aurores. Entonces tendrás la oportunidad de escapar. ¿Comillas no vendrás?, preguntó Harry, sintiendo cada vez más que esto era una trampa. No. Alguien necesita sacar a Scrimgeour de su oficina. Una vez que haya salido de su oficina, podrás usar su red Flu y salir de aquí. Y hagas lo que hagas, no vayas a un lugar seguro mediante la red Flu. Son rastreados. Flu a las 3 escobas o al caldero chorreante, y luego desaparecen. Lo sé, dijo Harry con fuerza. Llamaré a la puerta una vez que Scrimgeour salga. Harry escuchó al hombre girarse y antes de que pudiera irse, extendió la mano y tiró de su hombro. ¿Comillas por qué estás haciendo esto?, preguntó. ¿Comillas para quién estás trabajando? Nadie, escupió la voz. Mierda, no estoy mintiendo. Entonces,
¿Por qué me ayudas? Harry casi gritó, sus palabras se sentían espesas alrededor de su garganta. Comillas, ¿por qué carajo me sacaste? Porque mi hermano todavía cree en ti. Él dijo. Harry parpadeó, las palabras se sintieron como un puñetazo en el estómago. Y justo cuando logró conectar la voz con su rostro correspondiente, la puerta se abrió y cerró rápidamente sin decir una palabra más. Quizás otro día las palabras le hubieran ayudado. Le habría dado fuerzas para seguir adelante. Hoy, sin embargo, lo hicieron sentir como un fraude. Se deslizó hasta el suelo, tratando de sacar todos sus pensamientos de su cabeza. No pasó mucho tiempo antes de que se desatara el infierno afuera. Una alarma sonó por todo el piso. Aurores corriendo y gritando, todos convergiendo hacia el bloque de celdas. ¿Ya habían atravesado todos los prisioneros? ¿Qué harían sin sus varitas? Harry no pensó que los aurores tendrían problemas para capturarlos nuevamente, pero ¿y si no lo hacían? ¿Y si uno de ellos muriera y fuera porque decidió no quedarse en su celda? Puede que estuviera escapando, pero su mente no lo dejaba escapar tan fácilmente. Pasaron unos minutos antes de que lo oyera, 3 golpes. Tan rápidos que casi los esquiva. Esto fue. Corre o para. Haz o muere. Escapa y continúa su camino o quédate y acepta su castigo. Cualquiera de las opciones parecía incorrecta, pero Harry se obligó a levantarse del suelo y abrió la puerta. El pasillo estaba vacío, y Harry inmediatamente se alejó del sonido del hechizo. Había vislumbrado vagamente el DMLE cuando lo trajeron por primera vez. Su recuerdo de esa noche estaba lejos de ser perfecto, pero aún así logró usar los pocos espacios que el alcohol no había matado y logró llegar al corredor de la oficina de Scrimgeour, donde la secretaria se escondía detrás del escritorio. Harry aprovechó su invisibilidad, caminando lentamente alrededor de ella antes de alcanzar rápidamente la pistolera de la chica. Sacó la varita y, justo cuando ella se dio cuenta de lo que había sucedido, Harry la aturdió 2 veces y la atrapó antes de que dejara caer la varita. Después de que le rompieran su propia varita, robar esta se sintió mal. Ella no era un matón al azar al que se había enfrentado afuera. Ella no merecía que le quitaran su magia. Pero si quería salir y asegurarse de que no lo atraparan, necesitaba una varita. Después de una última mirada a la chica, Harry se dio vuelta y corrió hacia la puerta de la oficina de Scrimgeour. Giró el pomo y trató de empujar, pero no cedió. Lo golpeó. 1, 2 veces. Intentó forzar la perilla. Pero no tuvo ningún efecto. Ni siquiera después de un par de minutos de intentar dominar las barreras con la varita pudo desbloquearla. Joder, siseó Harry, con el corazón acelerado. No podía quedarse aquí y esperar. Y aunque era invisible, no sabía cuánto duraría. Maldita sea. Dejando de lado la precaución, se alejó corriendo y comenzó a caminar hacia el ascensor. Tal vez si llegaba al atrio, podría utilizar uno de esos flu para escapar del ministerio antes de que se detuviera el motín. Era una idea horrible, una que odiaba hasta lo más profundo, pero se había quedado sin opciones. Una vez que vio el ascensor a su vista, aceleró el paso y corrió lo más rápido que pudo. Pero cuando vio algo por el rabillo del ojo, inmediatamente se obligó a detenerse. Allí mismo, a solo unos metros al lado del ascensor estaba la oficina de Amelia Bones. Por lo que sabía, su oficina también podría estar cerrada con llave. O peor aún, podría seguir allí. Pero enfrentarse a una persona parecía menos loco que enfrentarse a otro piso lleno de gente. Irrumpió en la habitación, feliz de encontrar la puerta abierta, solo que Amelia no era la que estaba allí. Fue Scrimgeour. Y no estaba solo. Granger también estaba allí, con 2 personas que Harry solo podía suponer que eran sus padres. Los 4 inmediatamente saltaron de sus asientos. Granger arrebató la varita de la mesa justo cuando Scrimgeour sacó la suya de su funda. Y aunque el brazo de Harry tembló, lo obligó a permanecer a su lado. Manos donde pueda verlas, Potter, dijo Scrimgeour con brusquedad, haciendo un gesto con su varita. Usando sus dedos, Harry empujó la varita que había robado dentro de los puños de su camisa, ocultándola justo antes de levantarlos. No tengo varita, idiota. Scrimgeour lo miró extrañado, como si quisiera cachearlo solo para asegurarse. Una varita no es la única arma con la que eres peligroso. Me temo que un hecho que Graham Montague descubrió demasiado pronto. Yo no lo maté, mintió Harry. Comillas, no he hecho nada con lo que me hayas acosado en los últimos días. Puedes mentirles, pero no puedes mentirme a mí, Potter. Te conozco. He visto miles de tus entrar aquí a lo largo de mi carrera.
La única diferencia real entre ellos y tú es que tú ya he tenido toda una carrera antes de siquiera empezar a pensar en meterme en una vida delictiva. Te equivocas, un hombre inocente no huye, exigió Scrimgeour. Este sí, dijo Harry sombríamente. Hágase a un lado, señorita Granger, hizo un gesto Scrimgeour mientras se acercaba a él. Lo tendremos nuevamente bajo custodia en poco tiempo. Él y quien haya sido lo suficientemente tonto como para ayudarlo a escapar. Dudo que, los padres de Granger rodearon la mesa, pero Hermione se quedó quieta. De pie tan rígido, Harry habría pensado que había una mano gigante invisible aplastando todo su cuerpo. Comillas Granger, muévete, gritó Scrimgeour, con la mano temblando de ira. Hermione, la llamó su madre, tratando de alcanzarla. Ven aquí. Escucha la Aurora Scrimgeour, mamá, Harry no podía ver su rostro, pero sonaba al borde de las lágrimas. Todo su cuerpo tembló y pudo verla agarrando su varita como si fuera lo único que la mantenía con vida. Comillas mover Scrimgeour apuntó con su varita a Granger, haciéndola estremecerse. Pero de alguna manera ella permaneció entre ellos. Hermione, le dijo su padre, su voz dura y severa. Pero antes de que pudiera volver a la acción, Harry movió su brazo hacia abajo y la varita cayó en sus manos. Los ojos de Scrimgeour se abrieron, pero Harry era demasiado rápido incluso para él. Le lanzó un hechizo impresionante. Voló justo debajo de la oreja de Granger y golpeó a Scrimgeour cuando estaba en medio de lanzar un escudo. Scrimgeour se tambaleó hacia atrás, somnoliento y como si apenas estuviera de pie. El hechizo había causado que Granger finalmente saltara a un lado, dándole a Harry la ventaja que necesitaba para saltar al escritorio de Amelia y lanzar otro hechizo deslumbrante. Este finalmente lo eliminó, pero no dispuesto a correr ningún riesgo, Harry lanzó uno último al cuerpo inconsciente en el suelo. Satisfecho por la falta de movimiento del Auror principal, Harry se giró solo para encontrar la varita de Hermione Granger a solo unos centímetros de su nariz. Quédate atrás, dijo, temblando más fuerte que nunca. No nos hagas daño, por favor, su madre, ambos padres casi intimidados detrás de su hija. A Harry no le gustó la forma en que los tres asustados Granger lo hacían sentir. No voy a hacerte daño, se burló, empujando su varita fuera de su cara solo. Para que una luz azul explotara. Apenas lo extraño. Comillas lo siento, ella chilla, sus ojos se abren como si de repente él estuviera a punto de maldecirla. Comillas no era mi intención. Entonces cállate, Harry sacudió la cabeza, dándoles la espalda mientras comenzaba a buscar rápidamente en el escritorio de Amelia polvos flu. Buscó en los cajones y en todos sus papeles, pero no los encontró por ninguna parte. Solo que había algo mucho más importante escondido dentro del cajón más cercano al suelo. Harry dejó la varita en su mano y tomó la del cajón. Era la varita de Black. Lo había usado lo suficiente como para identificar su magia luchando contra la suya en el momento en que la tocó. Cuando fue capturado, Harry estuvo seguro de que nunca lo volvería a ver. No negaría tal regalo en la cara. Tampoco ignoraría el gran archivo de su vida que había estado escondido justo al lado de la varita. Junto con lo que parecía el resto de la evidencia de su caso. Brillante, pensó Harry. Comillas les comenzó Granger, pero claramente todavía estaba demasiado asustada para formular una oración completa. ¿Acaso tú, comillas que espetó Harry? Comillas matarlo? ¿Por qué clase de animal me tomas? Le gritó. Haciéndola retroceder unos pasos. Una vez más, Harry se sintió como una mierda, pero estaba tan acostumbrado a esa sensación que la reprimió por instinto. Está simplemente aturdido. Estará bien una vez que me haya ido. Mira, solo ayúdame a encontrar el polvo flu, ¿quieres? Granger se mordió el labio, estudiando su rostro como si fuera otro de sus libros. Me debes una, dijo Harry, y ella inmediatamente se dio cuenta de por qué. Aún así, ella dudaba. Hermione, advirtió su madre, pero Granger la ignoró y siguió mirando a Harry. Había algo detrás de sus ojos, la vacilación que mostraba había sido completamente nublada por una especie de tristeza dentro de ellos. De repente, unos pasos apresurados comenzaron a sonar en el pasillo exterior. Los ojos de Harry se abrieron y su corazón comenzó a acelerarse. Se puso de pie, agarrando la varita de Black mientras su mirada se posaba en la puerta. Pero antes de que pudiera hacer algo, Granger corrió hacia allí y comenzó a lanzar una serie de hechizos en la puerta. Al darse cuenta de lo que estaba haciendo, Harry aceleró el paso y comenzó a buscar en el gabinete al lado del escritorio. Hermione, ¿qué estás haciendo? Exigió. Su padre, su voz de alguna manera sonaba más autoritaria que la de Scrimgeour. Lo siento, papá, dijo a través de sus hechizos.
Tendrás que confiar en mí. Comillas, ¿confiar en ti? Estás ayudando a un asesino supuestamente, Harry no pudo evitar decir. El señor Granger se volvió para mirarlo, pero era un hombre inteligente. Respetaba la magia. Hermione, no tienes que hacer esto, la instó su madre. No puedo quedarme quieta y no hacer nada, mamá, dijo. No otra vez. Los Granger siguieron discutiendo, los padres de Hermione la instaron a que se detuviera y el señor Granger incluso gritó que estaban adentro y que él estaba escapando. Pero Harry los ignoró en su mayor parte, registrando cada cajón antes de finalmente encontrarlo. Una pequeña bolsa morada llena de polvo flu. Los aurores. Estaban afuera ahora. La puerta estaba siendo golpeada, tratando de abrirla a la fuerza. Pero de alguna manera, los hechizos de Granger lo mantuvieron bloqueado incluso a través de los esfuerzos de Dios sabe cuántos aurores. Comillas, Callejón Diagon, gritó Harry mientras arrojaba el polvo flu a la chimenea. Un enorme fuego verde brotó de él, creando un muro de llamas que era incluso más alto que él. Harry se apresuró a tomar los documentos del escritorio y se giró solo para ver a Granger mirándolo con ojos salvajes. Comillas, Irelia le gritó. No necesitaba que ella se lo dijera.